Educación para el desarrollo. Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. En la presente sesión desarrollaremos los componentes de la computadora. Vamos a hallar los principales componentes de la computadora. Podemos distinguir en lugar al hardware y al software. El hardware es la parte física o tangible y el software la parte inteligente, la parte lógica y de procesamiento. En primer lugar, vamos a ver al hardware, repito, entonces, que es el elemento físico tangible de la computadora. Y dentro del hardware nosotros podemos identificar a los dispositivos de entrada, como teclado, el mouse y el escáner, los dispositivos de proceso, dentro de ellos el CPU, el monitor, la placa madre, el procesador, y los dispositivos de salida como la impresora y la pantalla. Vamos ahora al detalle de cada uno de estos puntos. Tenemos a los dispositivos de entrada. Podemos identificar dentro de estos dispositivos al teclado, al mouse, al escáner, lectoras horas y otros elementos adicionales. La característica principal de este tipo de dispositivos es que van a ser herramientas que son utilizadas para ingresar todo tipo de datos o información dentro del computador. Estos posteriormente serán procesados y nos permitirán visualizarlos a través de los dispositivos de procesamiento y los dispositivos de visualización o salida. El dispositivo de entrada, un elemento clásico, es el teclado. Es un médico de entrada que está compuesto por teclas y no permitir introducir datos o mandatos dentro del ordenador. Y podemos identificar claramente 4 tipos de teclas. En primer lugar, las teclas especiales, como por ejemplo las teclas de F1 hasta la F12. También vamos a encontrar el famoso bloque de teclado alfanumérico. Tenemos las alfanuméricas, que son el principal componente en la teclado. También vamos a ubicar específicamente en el teclado un de teclas de puntuación, donde están ubicados los principales signos de puntuación. Identificar también el bloque de direcciones. El teclado de bloque de direcciones nos va a permitir desplazarnos o movilizarnos de los programas que estemos ejecutando. Y vamos a encontrar un bloque numérico. Principales opciones de tipo matemáticas o numéricas tienen como principal característica la incorporación en el teclado de este elemento. Finalmente tenemos al mouse, que es un periférico de entrada que va a permitir interactuar y fundamentalmente dar órdenes al computador al puntero del mouse. Puede tener 2 o 3 botones dependiendo de la marca y la versión, y una rueda de desplazamiento. Esta rueda de desplazamiento puede ser reemplazada por un lector óptico en los mouse ópticos. Hay convencionales de tipo mecánico y mouse ópticos que trabajan con sensores de lectura. También va a encontrar como dispositivo de entrada a los escáneres, que son dispositivos que nos van a permitir digitalizar imágenes, datos o texto, incluso señales, y trasladarlas a nuestro ordenador. Hoy en día se ha convertido en una herramienta fundamental. En algunos casos, los escáneres vienen integrados en un componente que es un múltiple, asociado a una impresora que es escáner y fotocopiadora. Pero en ellos tenemos al escáner como dispositivo de... También
forma parte del computador los tipos de proceso. Estos van a permitir dar la información, como su nombre indica, y el principal componente de estos dispositivos de proceso es el CPU, que es la central del proceso. Es la parte central de toda la computadora, es la parte desde la cual se van a ordenar y comandar la computadora, y están las tareas de procesamiento de datos, de las funciones que cumple un ordenador, y además también controla los mecanismos de almacenamiento de información del ordenador. Adicionalmente, dentro del CPU vamos a encontrar a memoria RAM, por ejemplo, conocida también como memoria de acceso aleatorio. Es la memoria donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Es fundamental, es el centro de todas las operaciones, el microprocesador, que comúnmente se llama procesador. Es un circuito integrado central, el más complejo que tiene un computador. Además tenemos también a la placa madre, que es una placa de circuito impreso, ayuda a conectar los diversos componentes que se integran al computador. Tienen una serie de circuitos integrados, placa madre, es decir, que tienen todos los componentes simplemente para conectarse de forma externa, o hay placas madres en las cuales se van a ensamblar o se van a conectar otras tarjetas o otros circuitos integrados. Como dispositivos de salida, los principales dispositivos, los más conocidos, tenemos la impresora y la pantalla. La impresora nos va a permitir conectarnos a una PC o una netbook o una laptop y vamos a poder imprimir los documentos que se encuentren en nuestro ordenador. También vamos a encontrar pantallas o monitor, dispositivo de salida que va a visualizar los resultados y mostrarlos en forma gráfica y visual. En la pantalla podemos mostrar videos, audio, que es adicional, se puede visualizar en otro periférico de salida, otro dispositivo de salida, que es conocido como el parlante. Es también un dispositivo que permite escuchar los sonidos almacenados en el ordenador. Otro importante que forma parte de las computadoras o puede mostrar como un elemento que se le acopla al ordenador es el referido a los medios de almacenamiento. Por lo general podemos tener un medio de almacenamiento externo, como por ejemplo una USB, que sirve para almacenar información en forma externa al ordenador. También encontrar al CD-ROM, que se convierte en un elemento para ingresar información o leer información. Sí, también como un elemento de almacenaje para grabar información. Y también tenemos el propio disco duro con elementos de almacenamiento de información. El espacio, la cantidad de información dependerá del tamaño de nuestro dispositivo de almacenamiento. El segundo componente del computador, el segundo gran componente, es el software. Hasta ahora vamos a hardware, ahora vamos a ver el software. El software es parte lógica, el soporte lógico del computador. Componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Nos podemos clasificar al software siguiendo diversos tipos de criterios. Por ejemplo, software de sistemas. Y en los software de sistemas vamos a encontrar, por ejemplo, los sistemas operativos, control de dispositivo, herramientas de diagnóstico y servidor. Podemos encontrar
al software de programación, editores, compiladores, intérpretes y enlazadores. En teoría, tenemos software de aplicación, donde podemos encontrar las aplicaciones para controlar el sistema, las aplicaciones informáticas, el software de oficina, y también podemos encontrar software educativo, software empresarial y software de manejo de base de datos. Ahora vamos a ver brevemente algunos de estos software. El sistema básicamente me va a permitir vincular al usuario con el ordenador. Es un software que permite dar la conexión y permite que en forma sencilla el usuario pueda dar órdenes o mandatos a la máquina. El sistema operativo presentarse en los equipos también. Fundamental el acceso a los sistemas operativos, porque es el software que le permite iniciar y poner en marcha al ordenador. Es un software que va a ser una interfase entre el hardware y los diversos programas que pueda tener instalado en una PC. Los controles de dispositivo, llamados también controladores informáticos, permiten que el sistema operativo interactúe con un periférico. Por ejemplo, una impresora, un USB, un escáner. Son controladores de dispositivo que nos permiten tener acceso precisamente a estos dispositivos periféricos que se encuentran fuera del ordenador. Y tenemos software que nos va a permitir controlar servidores. Y los servidores sirven para articular una red, para proveer servicios a una red de computadoras y también elementos claves o fundamentales en la gestión de empresas. En una área especial tenemos a los software de programación, que son herramientas que permiten al programador desarrollar los programas informáticos, usar diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica y sencilla. Dicho software de programación, podemos encontrar a los editores de texto que nos permiten crear y modificar archivos digitales compuestos fundamentalmente por órdenes en texto plano. Estas órdenes que se dan a los equipos están vinculados a lo que inicialmente era la forma habitual de hacer programación, que era a través de texto, a través de comandos de texto. Podemos encontrar editores de texto muy sencillos, muy simples, como el bloc de notas, o también el clásico del sistema DOS, uno de los primeros editores de texto plano que se utilizó para hacer programación. Vamos a mostrar una pequeña muestra. Funciona este editor de texto. Actualmente estamos en una ventana de sistema de DOS para recordar un poco cómo trabajan estos editores de texto. Para al editor de texto digito la tecla con el teclado la palabra edit y luego presiono enter. Bien, acabamos de ingresar a un editor de texto plano que está corriendo en DOS. O en este caso las opciones de archivo, de edición, de buscar, configuración. Este entorno de trabajo era el que yo utilizaba para, en modo texto, comenzar a dar órdenes o mandatos a PC y desarrollar mi programación, todo en base a texto. La lógica de trabajo entonces con un editor. No hay que confundir este tipo de editor
con lo que actualmente nosotros conocemos como procesadores de texto, que es Word, Write, o diversas versiones que tenga como AbiWord y otros programas de software libre. Estamos haciendo énfasis en que nos estamos refiriendo a un editor de texto para programación, no un editor de texto para procesamiento de texto. Bien, continuar entonces, ahora tenemos otro elemento que son los compiladores, que son programas informáticos que van a traducir un programa escrito en un lenguaje de programación a otro tipo de lenguaje, por lo general se conoce como los programas de compilación. Esto de que pueda generar un programa donde la máquina es capaz de interpretar. Los órdenes o mandatos que daba, que iba haciendo la programación, tenía que compilarlos para que pueda correr y los ordenadores puedan leerlo e interpretarlo. Tenemos a los intérpretes, que realizan la traducción a medida que sea necesaria, dando instrucciones a instrucción por instrucción. Normalmente no guarda el resultado de dicha traducción, sino permite esa interpretación para que la máquina pueda comprender qué cosas ha ido indicando orden por orden. Luego, el software de aplicación, que nos permite llevar a cabo una serie de tareas específicas de acuerdo a las actividades que nosotros desarrollemos. También son susceptibles de automatizarse y ser asistidos. Y son fundamentalmente para aplicaciones de tipo empresarial, de negocios. Nosotros podemos ver dos ventanas de aplicaciones empresariales que se utilizan con bastante frecuencia en este caso. Entonces, las principales pasos respecto al ordenador o computador y sus componentes.